Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy estuvo Cristina Kirchner declarando durante un largo rato en un juicio oral. Fue una declaración accidentada porque en medio de la declaración se cortó la luz. Es un juicio oral importante, es el juicio oral que se sigue por un caso de encubrimiento, que es el encubrimiento de los terroristas que cometieron el crimen de la AMIA. Estamos hablando de un crimen que se cometió, como todos sabemos, el 18 de julio del año 1994, hace ya más de 22 años. En ese juicio están imputados como encubridores el ex juez Galeano, los fiscales Mullen, Barbacha, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorregui, una cantidad de funcionarios del gobierno Menem. ¿Por qué? Por haber fabricado una estrategia de interpretación del crimen de la AMIA, una tesis para explicar el crimen de la AMIA que termina imputando a Irán. Y que además muestra como conexión local de ese crimen a agentes de la policía bonaerense de la época de Duhalde, sobre todo al comisario Rivelli, en conexión con Carlos Tejeldín, que habría sido el que entregó, para toda esta interpretación, la Traffic con la que se hizo la voladura. Hoy Cristina Kirchner, que defendió durante mucho tiempo la tesis, durante el gobierno de su esposo y su propio gobierno, la idea de que Irán estaba detrás del crimen de la AMIA, o al menos no cuestionó públicamente esa interpretación por la cual el juez Rodolfo Canicova Corral pidió a Interpol que se libren las alertas rojas para que vengan a declarar los iraníes, funcionarios iraníes involucrados. Hoy Cristina Kirchner vino a decir que en realidad no había sido Irán, que lo que hay que seguir es la pista siria, que es lo que ella verdaderamente creía en la época en que era diputada. La pista siria a muchos opositores a Menem los entusiasmaba porque pensaban que tirando de esa piola se iban a encontrar con los sirios amigos de Menem y con el propio Menem haciendo la voladura de la AMIA. Dijo además que la policía bonaerense, con un gesto de mucho respeto hacia Duhalde, a quien hace unos años llamaba el padrino y que durante un tiempo se convirtió en la causa de todos los males del gobierno Kirchner, que la policía bonaerense o los policías bonaerenses involucrados en su momento le merecían el mayor de los respetos, y que inclusive Rivelli, para ella, era un agente policial con una excelente foja de servicios, porque esto se lo dijo Carlos Soria, que en su momento fue jefe de la CIDE de Duhalde y antes secretario de Seguridad de la Policía de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Una pena que Soria no lo pueda ratificar, porque Soria, como todos recordamos, fue muerto a manos de su esposa cuando era gobernador en la provincia de Río Negro. Lo curioso de la presencia de Cristina Kirchner en Buenos Aires hoy para declarar en este juicio y desmontar la tesis iraní para montar la tesis siria en la explicación del crimen de la AMIA, lo más curioso, o una de las curiosidades que tiene esta presencia, es justamente que haya venido. Porque cuando la convocaron para declarar sobre la muerte de Carlos Menem Jr., prefirió declarar en Río Gallegos, delante del presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que subroga el Juzgado Federal de Río Gallegos, que está vacante. También la llamó hace poco, y fue motivo de toda una comidilla, el juez Bonadío para declarar en la causa del dólar futuro. Y ella dijo, yo no me puedo mover tan fácilmente de Río Gallegos, de mi provincia, de Calafate, donde yo vivo. Yo tengo derecho a declarar en el juzgado de Río Gallegos. Y fue a declarar al juzgado de Río Gallegos e hizo toda una mise en scène con un video que distribuyó a través de las redes sociales mostrando cómo iba a declarar al juzgado.
para no venir a declarar en el juzgado de Bonadío que prometía traerla con la fuerza pública. Ahora, en este caso, no tuvo dificultades para viajar a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque este caso, para Cristina Kirchner, para su gobierno, para su seguridad futura, para su imagen en la historia, es un caso estratégico. Por eso era tan importante que estuviera hoy en Buenos Aires y por eso vino con tanta solicitud, rodeada de mucha gente que la acompañó durante el gobierno. Ahí estaba Parrilli, que es tal vez el hombre más leal a Cristina Kirchner de todos los que la han rodeado. Ahí estaba Héctor Recalde, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Estaba Axel Kicillof. Estuvieron durante toda la declaración de la expresidenta en el tribunal oral que está juzgando esta causa por encubrimiento. Estaba también Carlos Tomada, el exministro de Trabajo. Muy interesante los comentarios entre ellos a lo largo de toda la declaración, porque no le estaban prestando mucha atención al caso AMIA, pero sí a otros temas. Por ejemplo, se le escuchó en voz baja comentar a Kicillof que él estaba muy contento porque ahora ve que el diario Clarín le pega a Macri. Interesantísimo, porque quiere decir que ahora Clarín no miente. Mentía antes cuando le pegaba supuestamente al gobierno de su jefa o le pegaba a él, pero ahora no miente cuando le pega a Macri. También había comentarios sobre cómo se ha puesto más duro Nelson Castro, digamos, la vieja obsesión por los medios de comunicación y sobre todo por el grupo Clarín, que ahora, insisto, no miente más. Volvamos a por qué vino. Vino como testigo, sí, formalmente Cristina Kirchner vino hoy como testigo, pero en realidad vino a defenderse. ¿Por qué? Porque sí es verdad que la pista iraní y que los acusados y buscados por la justicia iraníes responden o son la conclusión equivocada de una investigación errónea, todo lo que hizo no solamente el juez Galeano, sino también Alberto Nisman, estaría equivocado. Y si Irán no está detrás del caso AMIA, quiere decir que el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, el Irán de Ahmadinejad, es una decisión y una jugada diplomática absolutamente correcta. Inclusive la idea de generar una comisión de la verdad que busque qué es lo que sucedió en el caso AMIA, porque en realidad lo que dice la justicia está equivocado. Quiere decir que volteando la causa AMIA y diciendo que todo lo que se investigó en el caso AMIA está equivocado, pasa a ser inocente, pasa a ser irreprochable el memorándum con Irán. Si el memorándum con Irán es irreprochable, la denuncia que hizo Nisman por encubrimiento de Cristina Kirchner, del canciller o del ex canciller Timerman y de todo su entorno, también sería un disparate, porque acusa por encubridor a un memorándum que es irreprochable. Ahora, si Nisman escribió un disparate al hacer la denuncia, ¿para qué asesinarlo? Quiere decir que nadie lo mató a Nisman para castigarlo por su denuncia, que era una estupidez. En todo caso, o se mató o lo mató otra persona para perjudicarla a Cristina. Ella en su momento dijo que no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas de que era Antonio Jaime Estiuso, el jefe de inteligencia que durante muchos años prestó servicios a su esposo y a ella como el empleado del mes, porque era el mejor para cumplir con los pedidos que le hacía el matrimonio gobernante. Quiere decir que, volteando la causa AMIA, se voltea cualquier sospecha sobre el memorándum con Irán. Al voltearse cualquier sospecha sobre el memorándum con Irán, es una estupidez lo de Nisman, y si Nisman escribía estupideces, no tenía ningún sentido mancharse las manos con un asesinato para matar a un estúpido. Esta tesis, por eso digo que Cristina Kirchner en realidad vino a defenderse, tiene varios problemas. El primer problema es que a Nisman lo puso Néstor Kirchner. Y lo puso justamente
para darle garantías a las víctimas de la AMIA y en general a la comunidad judía, y se le explicó esto a la comunidad judía local y en New York, garantías de que ahora sí la investigación de la AMIA iba a entrar en carriles correctos y se iban a investigar bien los episodios que llevaron a la voladura de la Mutual. Quiere decir que antes no se habían investigado bien. En segundo lugar, Kirchner puso a Estiuso como asistente de Nisman. Y en realidad, todos los que hayan seguido el caso de la muerte de Nisman y todo lo que apareció de la relación entre Nisman y servicios de inteligencia después de su muerte, habrán advertido que para el kirchnerismo Nisman era un títere de Estiuso. Y Estiuso respondía al poder político. Digamos, Nisman era un fiscal relativamente independiente porque gran parte de la información que volcaba en la causa le era provista por servicios de inteligencia que reportaban a Estiuso, después a Larcher y después a Kirchner o a Cristina Kirchner. Quiere decir que la tesis Nisman era, directa o indirectamente, la tesis oficial del gobierno de Néstor Kirchner, y hasta que se firmó el memorándum con Irán, o hasta que Timerman empezó a negociar con los iraníes, del gobierno de Cristina Kirchner. Hay otro problema más serio para defender esta tesis que ahora defiende Cristina Kirchner, volviendo a la pista siria, que era la que defendía cuando era diputada, para invocarlo a Menem, que dejó de defender mientras era presidenta, su esposo, cuando fue presidenta ella, y que después volvió cuando firmó el comunicado con Irán. Ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Cuál es ese problema? Ese problema se llama Héctor Timerman. ¿Por qué? Porque el 10 de agosto del año 2010... todavía vivía Néstor Kirchner, que muere en octubre del 2010, Héctor Timerman tuvo una conferencia de prensa, ofreció en Washington una conferencia de prensa con Hillary Clinton, en aquel momento secretaria de Estado del presidente Obama, es decir, colega de Timerman como canciller de los Estados Unidos, en la cual no solamente hubo graves imputaciones contra el Estado iraní, porque no colaboraba con la investigación del caso y obstruía a la justicia argentina porque no podía a disposición de la justicia argentina a los imputados, aquellos sobre los cuales pesan las alertas rojas. Timerman fue un paso más allá. Timerman le dijo en esa reunión a Hillary Clinton que él no solamente sabía que los iraníes estaban detrás del caso AMIA, sino que le iba a aportar una información adicional que le iba a servir a Hillary. ¿Y cuál es esa información adicional? Que en un intento de voladura del aeropuerto Kennedy, el aeropuerto de New York, en el año 2007, estaban involucrados los mismos iraníes que volaron la sede de la AMIA en el año 94. Y eran iraníes, entre esos Moshe Rabbani, que está en Irán, ligados a una célula terrorista fundamentalista iraní de Guyana. Quiere decir que Timerman le dijo a Hillary Clinton: yo te voy a decir algo sobre tu país que vos no sabés. Irán también quiso volar a través de esta célula que voló la AMIA, de iraníes, no de sirios, el aeropuerto Kennedy, cosa que después no sucedió. El segundo problema, Timerman, es que Timerman, y esto forma parte de una causa judicial, en una conversación con un directivo de la DAIA le dijo: los iraníes pusieron la bomba. Por eso ahora hay una causa que la tiene el juez Bonadío por traición a la patria, en la cual está acusado Timerman por haber hecho el memorándum con Irán después de haber hecho esta afirmación en la cual los iraníes para él eran culpables. Ahora, Timerman es un problema por otro lado, porque si hubieran sido los sirios, también es incoherente, porque Timerman negoció con Siria para llegar a Irán. Quiere decir que negoció con los que ahora, según la nueva tesis del kirchnerismo, serían los autores últimos del atentado contra la AMIA. Son todas incógnitas porque las motivaciones profundas del memorándum, la relación del kirchnerismo con la investigación del atentado, ha quedado velada por una decisión del juez Rafecas de no abrir el expediente que se debería haber iniciado con la denuncia de Nisman. Ahora, es muy importante la declaración de Cristina y es muy urgente hoy porque el 19 de diciembre hay una audiencia citada en la Cámara de Casación Penal donde los jueces
Borinsky y Hornos tienen que escuchar a las partes para ver si esa causa que no quiso abrir Rafecas se abre. En el caso de que no se abriera, igual la denuncia de Nisman está destinada a ser investigada. ¿Por qué? Por la causa que Bonadío está llevando adelante contra Timerman por esa declaración que hizo en una conversación telefónica con un directivo de Daya. Quiere decir que si el 19 de diciembre no se realizara la audiencia o se dispusiera que no se reabra la causa que está en el juzgado de Rafecas, cosa que es muy raro que suceda, Bonadío avanzaría con la investigación sobre Timerman y tendría derecho a pedirle a Rafecas que le mande el expediente. Quiere decir que Cristina Kirchner está frente a una escena compleja, que es que se va a reabrir la denuncia de Nisman. Y es buenísimo que se reabra, porque queremos saber de qué se trató lo que escribió Nisman, si era o no una idiotez, si tenía o no fundamento. Es rarísimo que Cristina no pide que se investigue, inclusive para quedar ella libre de cualquier sospecha respecto de qué significó el pacto con Irán. Dos conclusiones. Primero, no sabemos muy bien, al cabo de más de 20 años, qué pasó con la AMIA. Es más, gran parte de la prueba, entre ellos una cantidad enorme de cassettes con grabaciones y escuchas telefónicas, fueron destruidos deliberadamente. No sabemos de la causa AMIA, no sabemos si hubo o no un encubrimiento por parte de Cristina Kirchner, como dijo Nisman, a través del memorándum con Irán. No sabemos por qué murió Nisman, si se suicidó o lo mataron, y si se suicidó, si se suicidó como cree el kirchnerismo para no pasar vergüenza porque su denuncia fue un disparate o porque alguien lo acosó, sea del gobierno, sea de la ex-IDE. Todo es una incógnita en el crimen más importante que se haya producido en la historia argentina. Y esto es una metáfora de la situación de la justicia argentina, que en un caso tan importante es estéril, es impotente. Ahora, hay una segunda lección en lo que estamos viendo, y es una lección que nos va a llevar al bloque siguiente de Odisea. La manipulación del pasado. Según me convenga o no, ese crimen lo puede haber cometido Siria, lo puede haber cometido Irán, lo puede haber vuelto a cometer Siria. Los policías, según me convenga o no, los de Duhalde tuvieron que ver o no tuvieron que ver. Según está enfrentada a Duhalde o a Menem, voy a decir una cosa o la otra. El pasado es arcilla del presente, diría Borges. ¿Qué papel juega el pasado en nuestra configuración de la política? ¿Qué capacidad tiene la política para manipular al pasado, para dominar al presente y controlar el futuro?